de versos, aunque vamos a estar analizando todo el capítulo 4 esta tarde. Le voy a invitar a abrirlo en el verso 23 en adelante. ¿Lo tenemos? Ponga atención aquí, olvídese que ellos están haciendo su trabajo. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra, y por los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Venimos delante de ti, Señor, para darte la honra, la gloria, la alabanza, la majestad, pidiéndote, Dios mío, que nos hables de una manera especial en esta tarde. Pidiéndote, Dios mío, que tu Santo Espíritu tome control de nuestras vidas y nos lleve, Dios mío, a tu presencia. Nos lleve, Señor, a entender el propósito por el cual tú nos tienes en esta ciudad. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque tú tienes un propósito glorioso para con nuestras vidas. No estamos en Betel por casualidad, sino porque tú, Señor, tienes un plan para cada uno de nosotros. Estamos aquí plantados en Betel para que demos frutos de arrepentimiento y frutos, Señor, de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús, bendice a tu iglesia y ayúdanos a alcanzar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento. En el capítulo 4 encontramos una de las cosas muy lindas. Primero encontramos un milagro. ¿Qué milagro fue ese? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue? Que iban al templo de la Hermosa a orar, Juan y Pedro. Pero y todos los días ponían un paralítico en la puerta. Y pues Pedro entonces y Juan, mientras iban caminando, él se les quedó viendo fijo. Y Pedro le dice: míranos. Y se les quedó viendo. Y él les dice: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, y en el nombre de Jesús levántate. Y aquel hombre no solamente se levantó, sino que entró corriendo, adorando y exaltando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo en el templo. ¿Verdad? Ahora, hoy en día, amados,
Hoy en día, muchas veces vamos a tener conflictos como los que acabamos de ver ahorita. Que hicimos todos, nos pusimos a ver qué estaba pasando. Pero no es momento de ver, es momento de orar. Momento de actuar. Y ahí es donde entra nuestra fe. Nuestra fe tiene que ir más allá. Y como Juan y Pedro le dijeron, no tenemos oros, ni plata. Y en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre se levanta, entra corriendo al templo, adorando y exaltando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los gobernantes se quedaron atónicos, se quedaron, perdónenme que siempre uso esta expresión, con la boca abierta. ¿Qué pasó aquí? Si todos los días lo mirábamos ahí pidiendo, ¿verdad? Muchas veces alrededor nuestro hay mucha gente enferma, necesitada, paralíticos espiritualmente. Están allí. Pero ahí es donde necesitamos hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Y ahora, amados, Dios levanta a Juan y a Pedro, pero después de que miran este milagro, los gobernantes llevan a Juan y a Pedro y empiezan a investigar y le dicen, ¿con qué autoridad hacen esto? Ahora, y Juan y Pedro se levantan y empiezan a hablar con denuedo también. Y les dicen, varones hermanos, en el verso 7, los gobernantes le dicen, poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu, miren una de las cosas que yo quiero, vamos a estar recalcando esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este no hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amados, aquí Pedro se levanta, pero dice algo lleno del poder del Espíritu Santo, y eso es lo que nos hace falta muchas veces. Hablamos mucho, brincamos mucho, pero no hay unción, no hay poder del Espíritu Santo. ¿Cómo encontrarlo? ¿Cuántos habíamos en la vigilia? ¿Estaba usted? Cuando hablamos de orar, le dije anoche que eran líderes aquí. Le dije anoche que eran los sugieres aquí. Yo creí que esto iba a estar lleno. ¿Cuántos sabíamos? Los mismos de siempre. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no hay milagros? La respuesta es porque no hay oración, no hay entrega, no hay búsqueda. ¿Cuántos vienen a la vigilia de oración? Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero ¿dónde está la búsqueda? ¿Dónde está la búsqueda? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está el morir, el yo? Pero muchas veces, amado, queremos ver milagros, y yo sé que suceden. Vamos a ver milagros. Hay momentos que pasan circunstancias como las que pasaron hace poco, y Dios permite para ver cuál es la reacción del pueblo. ¿Por qué? Porque, amado, se nos van los ojos, pero se nos olvida que el poder no está en los ojos, está en la oración. Está en la voluntad de Dios.
Pero cuando nosotros venimos, si yo le pregunto a los que siempre vienen a la vigilia de oración, ¿cuántos están? Alex, los mismos de siempre, ¿verdad? Los mismos de siempre. ¿Pero qué pasa? Amado pueblo, una de las cosas es, Dios quiere una entrega. Dios quiere búsqueda. Dios quiere que cambiemos y empecemos a proyectarnos a un mundo de cambios. El mundo está necesitado de gente llena del Espíritu Santo que le hable y le diga que Cristo puede transformar, cambiar a las vidas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A veces, amado, vamos a hablar solo palabra ya, solo verbo, pero no hay nada de ejemplo. No hay nada de ejemplo. Y mucha gente dice, no, pero para ser como ese mejor no soy nada. Y la vida espiritual solo podemos transmitirla a través de una vida consagrada a Dios. Porque la palabra solo hablada no tiene vida. La palabra quiere vida cuando yo la vivo y transmito esa vivencia a los demás. No hay amén, ¿verdad? Y Pedro le hace, y una de las cosas lindas, amado, cuando a mí alguien me hace la pregunta sobre Jesús, y yo digo, qué lindo que me hiciste esta pregunta, porque ahí va la metralleta y empiezo a hablar de Jesús. Porque hoy en día lo que menos quiere oír la gente es hablar de Jesús. Es más, en la ciudad de New York, ahí cerca de la zona cero, donde estaban las Torres Gemelas, un árabe está levantando una mezquita y ya le permitieron hacerla porque él dijo que no es una mezquita para Alá, es un lugar de adoración de todo el mundo, puede ir a adorar a su Dios. A veces en las iglesias dicen, ¡Alá es su Dios! ¿Cuál Dios? Solo hay un Dios. Y en la iglesia solo hay un Dios. No venimos a adorar a su Dios. ¿Está conmigo? Solo hay un Dios, el único y verdadero. Entonces este hombre dijo, y todo el mundo puede venir a adorar a su Dios, que lo adore él. Pero la iglesia verdadera solo adora a Yahweh. Solo adora al Hacedor de los cielos. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Al gran yo soy. A ese que dijo, y no tomarán mi nombre en falso. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amados, muchas veces nos llamamos iglesias, muchas veces decimos servir a Jesús, pero ¿sabe qué? A veces Jesús está lejos de nosotros. ¿Por qué está lejos? Porque muchas veces nuestros actos Jesús se avergüenza de ellos. ¿Ya terminaron? ¿Sigo yo o siguen ustedes? A veces, amado, Dios se avergüenza de nuestros actos. Nos llamamos cristianos y Dios dice, no me metas ahí porque estoy lejos. Hijitos, nuestra vida en Cristo debe transmitir a Cristo. Jesús dijo que somos lámpara, que somos la luz de este mundo. Y si somos la luz, ¿qué es lo que vamos a reflejar? Pero ¿por qué a veces parecía que fuéramos tinieblas? ¿Por qué a veces la gente más bien dice, y eso es cristiano? A veces, amados, mire,
da lástima saber que hay gente que tiene hasta 10, 5, 4 años en el Evangelio, pero su manera de vivir. El otro día me decían de una hermana, no, yo no vengo a criticar a nadie, por favor entiéndame, no vengo a criticar a nadie, pero muchas veces me llegan cosas que parte el alma, que a veces yo digo, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Por qué? Porque el otro día me estaban diciendo de una hermanita bella que andaba vendiendo por ahí y de repente, amados, llegó otra a hacerle la competencia y estaba anotándole la placa para reportarla. Y la gente, y otro le dijo, mira lo que está haciendo ese cristiana. Y se dice, ese cristiana. Cuando lo que está haciendo es anotar la placa para reportar la que anda vendiendo. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Amados, una de las cosas es que, ¿sabe qué? Mientras nosotros hacemos las cosas con excelencia, lo nuestro va a sobresalir. Va a sobresalir. Cuando lo hacemos mediocre, tenemos que acudir a lo que el mundo acude. Pero el verdadero evangelio, él solo se da propaganda. ¿Está conmigo? Cuando el otro día fui al abogado de inmigración, cuando fui por Selvin, al abogado de inmigración, le preguntó la pastora y le dijo, ¿y tú por qué no pones un programa en la radio? Le dijo, no. Todos los que tienen programa en la radio, cuando van a hacer la primera consulta, cobran, porque tienen que pagar el programa, dijo. Yo no, dijo. A mí me dan propaganda mis clientes. Gloria a Dios. Dije, wow, de verdad que tienes razón. Tienes razón, ¿por qué? Porque cuando hacen un buen trabajo, lo recomiendan. Pues cuando usted haga el mejor trabajo para Cristo, con excelencia, hoy hablábamos de la excelencia, ¿verdad, hermanos? Cuando hacemos el mejor trabajo para Cristo con excelencia, la gente va a querer estar donde usted está, porque usted hace las cosas con excelencia. Y a mí, cuando me da la oportunidad de abrir mi boca para hablar de Cristo, agárrese que ahí va la metralleta. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo me ha mandado. Porque usted es pastor. Desde el año 91 que mi hijo estaba tierno, Daniel, lo andábamos ahí en la cargadora del bebé, para arriba y para abajo, buscando las almas para Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de la iglesia. Mire lo que dice el verso 13, ayúdenme. Aleluya. 4:13 de Hechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjese qué lindo. ¿Qué es lo que vieron en Juan y en Pedro? Que habían estado con Jesús. Pero eran hombres que no tenían letra. Juan y Pedro fueron pescadores. Eran del vulgo, eran de la gente común y corriente. Pero tenían denuedo al hablar. Tenían libertad. Tenían el poder para hablar. Amado, ¿qué pasa? Una de las cosas es que para hablar de Jesús, lo único que necesitamos es abrir la boquita. Que no le dé pena llamarse cristiano. Es más, hoy en día, amado, muchos cristianos andan la Biblia en el teléfono. ¿Y por qué no papel? ¿Por qué mejor aquí que aquí? Porque aquí nadie se da cuenta que es lo que estoy leyendo. Pero aquí sí. Y van a decir que soy aleluya y tengo que dar testimonio. Porque desde el momento que ando esta Biblia, me compromete a dar testimonio de lo que están aquí. Pero entonces no. ¿Me doy a entender? ¿Y qué pasa, amados? Una de las cosas es que ahora la tecnología, está el iPhone, el iPad,
y el ay de mí. La tecnología, bueno, yo la uso, usted sabe que yo uso la tecnología, aquí está. Pero no reemplaza la palabra escrita. Y la palabra escrita, amados, es muerta hasta que cobra vida cuando yo me la como y la pongo en práctica. ¿Está conmigo? Hay gente, amado, que para que no le roben ponen la Biblia abierta en el Salmo 91. Los ladrones van y la desempolvan y se roban todo y dejan la Biblia ahí abierta. Porque la Biblia aquí es muerta. Recobra vida cuando yo me la como y la pongo en práctica. ¿Está conmigo? Ahora, amados, y entonces dice, mire, le dice, entonces viendo el denuedo de Juan y de Pedro, sabiendo que eran hombres sin letras. Una de las cosas es que, ¿sabe? De lo vil, de lo menospreciado del mundo, llamó Dios para avergonzar al sabio. No, yo conozco una hermana allá en el norte de Virginia, cuando llegó a la iglesia no sabía leer. No sabía leer. La ponía a alguien a que le leera, pero entonces oía. Y entonces empezaba a repetir lo que había oído y empezó a conocer las letras. Y ahí en la Biblia aprendió a leer. Un día le dijo al pastor, ¿usted cree que yo puedo servir de anfitriona? Mi casa puede ser un hogar para una reunión familiar, para una célula. El pastor le dijo, hijita, de eso andamos buscando. Luego, un tiempo tuvo la reunión ahí, pero llegó del pastor y le dijo, pastor, yo he sentido ir a abrir una reunión familiar a Washington. Hijita, no tenemos anfitrión en Washington. Yo no le estoy pidiendo un anfitrión, le estoy pidiendo permiso para ir a abrir una reunión familiar a Washington. ¿Alguien conoce Washington aquí? No, ok. En el mero centro de Washington, en la 14 y la Columbia Road, 16 y Columbia Road, hay un parque llamado, le llaman el Parque de las Ratas. Ella iba y le hablaba a los que pasaban ahí en la Columbia Road, que son puros hispanos, ahí por la Mamplesa. Y logró un grupo de personas que cada jueves cada sábado, en ese momento se hacían las reuniones todos los sábados. A las 7 de la noche, ella tenía su reunión en el Parque de las Ratas. Ahí empezó la iglesia, que empezó con una reunión familiar en Washington. Creció tanto que el pastor decidió empezar una iglesia en la ciudad de Washington. ¿Quién la empezó? Una persona que no tenía letras. Porque muchas veces nos llenamos de conocimiento, nos volvemos cabezones, pero no sacamos nada. ¿Necesita Dios muchos cabezones? ¿Qué es lo que necesita Dios? Gente sin letra, que se atreva a hablar de nuevo lo que Cristo Jesús ha hecho en sus vidas. Vaya conmigo al verso 16. Verso 15, para que entendamos lo que sigue. Alguien me ayude a leer. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no le podemos negar. ¿Sí? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron en que en ninguna manera
hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Llegó el momento que empiezan a deliberar entre ellos. Juancito y Pedro, sálganse, que queremos hablar solo nosotros. Y se preguntan entre ellos y dicen, ¿qué haremos? Porque no podemos negar el hecho que ellos, a través del nombre de Jesús, sanaron ese paralítico que nosotros ni caso le hacíamos. Porque muchas veces vemos el borracho y ¿qué hacemos con él? Vemos la gente en el 7-Eleven haciendo el café con nosotros y ¿qué le decimos? ¿Cuántas veces gente no está a la par suya y usted no le ha hablado de Cristo? Porque, amados, estamos más enfocados en una vida religiosa que en verdad a lo que Cristo nos ha mandado. Y le dijeron, ¿sabes qué, Juancito y Pedro? Está bien, no les vamos a hacer nada, pero les prohibimos que sigan hablando de Jesús de Nazaret. Y ellos entonces, respondiendo y diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecerles a vosotros antes que a Dios. Muchas veces tomamos esta palabra como excusa cuando no queremos hacer lo que Dios nos manda, cuando no queremos hacer lo que a veces se nos pide. Dice, no, yo voy a hacer lo que Dios me manda, no lo que el hombre. Pero aquí es un aspecto muy diferente. Aquí lo que estaban era prohibiéndoles predicar de Cristo, hablar de Cristo. Y Pedro entonces les dice, antes de que estos hombres, aunque era el Senedrín, era la máxima autoridad de Israel, ellos habían tenido una encomienda de alguien más grande, del Rey de Reyes, Señor de Señores, en Mateo 28:19, que dijo, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos. Entonces, ¿a qué autoridad ellos iban a acudir? ¿A cuál autoridad ellos tenían la responsabilidad de acudir? ¿Al Senedrín o al que estaba sobre ellos? ¿Verdad? Por eso ellos acudieron a la autoridad máxima. Dijeron, no podemos desobedecer la autoridad máxima, los vamos a desobedecer a ustedes, porque hay otra voz que nos dijo, id y hacer discípulos, id y predicar mi palabra, id y predicar de mi nombre. Entonces, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo no puedo, amado, en ningún momento poder dejar de testificar lo que Cristo hizo en mí. Y a veces parezco máquina, disco rayado, decimos en mi país. ¿Usted recuerda aquellos long play que se tocaban antes? Bueno, los viejitos ya. O a veces también los CD pasa eso, usted pone y no pasa del mismo lugar. Está ahí, porque está rayado el disco, ¿verdad? Y vuelve a caer al mismo lugar. Ok, entonces yo parezco disco rayado, porque donde quiera que me dan la oportunidad de hablar de Cristo, yo hablo de mi Rey. Y siempre testifico que Dios me sacó del muladar, del lodo, de aquella cuneta, y ahora me tiene como príncipe. No para que me sirva, sino para servirle a usted. Y Dios, amado, Dios nos ha puesto, nos ha hecho ver cosas lindas, nos ha hecho ver maravillas, solo para que las miremos, solo para que andemos contando y decir, ¡wow! ¡Qué lindo estuvo el culto!
Porque allá hay iglesias, amados, y no quiero juzgar a nadie, allá cada quien con cómo dirige su iglesia. Pero hay iglesias que si no se caen 20 y todo el mundo está ahí, si no hay eso, el culto estuvo malo. Pero ¿sabe qué, amado? Dios no quiere eso. Porque a una viejita le preguntaron, ¿cómo estuvo el culto? ¡Wow! Mire, hubo esto, hubo lo otro, hubieron esto, hubieron lo otro, mire, se cayeron como 100 y esto y lo otro. Le digo, ¿y de qué predicaron? Ya se me olvidó. Porque estamos expuestos a la emoción, pero no atentos a la palabra. ¿Y qué es lo que nos sustenta en la hora de prueba? El brinco y la danza se quedaron ahí. Se acabó la unción, se acabó la música, ¡pum!, se apagó todo. Y cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando el diablo lo ataca, ¿con qué se va a defender? ¡Al diablo, yo hablo lengua! Hablen 1000 lenguas y todo, al diablo no le importa eso. Use la palabra y va a ver. Use la palabra. ¡Diablo, yo danzo! Usted puede danzar todo lo que quiera. Al diablo eso no, chiste le hace. Cuando Jesús fue tentado, le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Pero a veces somos cristianos que dejamos la Biblia allí en el asiento donde la dejé. Una viejita le dijo, hermano, fíjese que se me han perdido los anteojos. Allá como a los 2 meses encontró la Biblia. Ay, hermano, también encontré los anteojos. ¿Por qué, amados? Porque cuando usted empieza a leer la Biblia, pero a comer la Biblia, le va a dar sueño. No ha leído ni 3 versículos cuando... Ya le arden los ojos. Pero siéntese 2 horas a ver una película. Ah, le gustó mucho y busca la otra, ¿verdad? Sí, lo que hemos visto y lo que hemos oído, pero muchas veces, amado, vivimos más de emoción. Por eso es que las iglesias pentecostales somos muy criticadas. ¿Por qué? Porque somos más bulla, pero no tenemos contenido. ¿Está conmigo? Verso 21, Alex. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Sí. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¡Wow! Sigue, papito. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y déjamelo ahí. Cuando Juan y Pedro llegan a donde estaban los demás reunidos, fíjense, no vienen tristes porque los habían amedrentado ni nada, vienen gozosos. Y vienen y les dice, ¿saben qué? Nos acaban de amenazar que si seguimos hablando de Cristo, nos meten a la cárcel y nos castigan otra vez. Pero ellos hicieron algo muy lindo, y esta es la llenura, esto es lo que hace la llenura del Espíritu Santo en aquella iglesia.
que ha entendido el para qué, la llenura del Espíritu Santo. Y contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron la voz unánimes a Dios y dijeron: mire lo lindo, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, aquí viene algo que me llama la atención. Déjeme luego entramos en eso. ¿Qué hizo la iglesia en ese momento? Mire, se unieron, alzaron la voz, dirigieron a Dios, habían puesto su confianza en aquel que había dado su vida por ellos. Y ahora ellos, retornando, se unen y unánimes alzan la voz. Iglesia, da lástima que muchas veces cuando está el culto de oración, cuando está la oración, en vez de estar orando, estamos platicando. 2, 3 están aquí y el resto está sentado hablando. ¿Eso es unirse? ¿Eso es estar levantando la voz, dirigiéndolo a Dios? Da lástima cuando muchas veces vemos al pueblo indiferente. Da lástima. Hermano, ¿y por qué tiene que predicar esto todos los sábados? Porque no cambiamos. Pero, amados, la iglesia tiene que estar unánime. ¿Haciendo qué? Buscando el rostro de Dios. En oración, en ayuno. De verdad que cuando nos llamen, mire, a veces, es que lo he oído varias veces. ¿Y por qué de que haya milagros? Porque usted no está aquí. Pero milagros hay. El otro día, en una célula, una hermana que no viene aquí, que va a otra iglesia, estaba testificando que en Betel había recibido sanidad de cáncer. Sanidad de cáncer. ¿Ve? Un día Alex no podía caminar. Lo trajeron arrastrado ahí. Y en un martes oramos por él. Se fue arrastrado. Pero al día siguiente ni se acordó y haciendo comida porque se iba para el trabajo. Y los compañeros le dijeron: ¿y no era que estabas enfermo vos? Y entonces le cayó el daime que estaba caminando tranquilo. Porque los milagros a veces son notorios, a veces Dios los hace sin que nadie se dé cuenta, pero no sin el resultado de la oración. ¿Está conmigo? Amén. Ahí es donde entra, iglesia. Necesitamos ponernos unánimes. Ya no venir a la iglesia a calentar banca ni hablar, a venir a buscar el rostro de Dios. Y usted va a ver el milagro más bello empezando en su vida. ¿Por qué? Cuando mi hermana Elisa vino a Cristo, ella decía: me falta mi esposo. Y voy a decir unas palabras que ella dijo: yo le enseñé a usar droga y me duele, porque ahora que soy salva, yo lo miro perdido a él. Y le dije: no se preocupe, que él viene atrás. Y un día me dijo: pastor, se me fue de la cárcel porque ahora yo soy cristiana. No se preocupe, que ahí viene. Y me dice: de verdad, es que yo lo quiero mucho. No se preocupe, que ya viene. Y nunca le hablé palabra negativa, siempre estuvimos hablando en fe. Y regresó, y al siguiente sábado: pastor, yo también quiero aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque que ahí es donde se mira el milagro más bello. No es que alguien se levante de una silla de ruedas. El milagro más lindo y más hermoso, más transformador, es cuando una persona pasa de muerte a vida. Amén. Después de ahí, otra de las cosas bien importantes es que cuando nos unimos en oración,
La palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos. Pero dice a los pastores, a los evangelistas, a los maestros. No, dice a los que creen en mi nombre. Pero el problema es que mucha gente sabe que anda gacho espiritualmente, que no tiene una vida de oración sólida. Y cuando llega alguien enfermo, dice, mire, ore por mí. No, espérese, yo no puedo. Llamamos al pastor. Pastor, fíjese que hay alguien enfermo. Yo siempre lo reto. Le digo, ¿por qué no ora usted? A mí Dios no me permitió ver esa enfermedad. Le permitió verla a usted, así que usted tiene que orar por ella. Y atrévase. Porque la Biblia dice, a los que creen en mi nombre. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ah, o sea, hay algunos. ¿Se atreve usted a poner la mano sobre un endemoniado? ¡Ay! ¡Uy! Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Quién va a huir? Pero hay cristianos huyéndole al diablo. ¿Y por qué? Si tiene que ser al revés. Un día unas personas se fueron de aquí de la iglesia y me llaman y me dice, nos vamos de la iglesia porque ahí pastorea el diablo. Y yo le contesté, ¿y por qué no ora para que el diablo huya entonces? ¿Por qué huyen ustedes? ¿Está conmigo? Porque lo que yo creo es lo que la palabra dice. Someteos a Dios. Resistid al diablo y el diablo huirá. No es el cristiano que tiene que andar a la carrera. Es el diablo. Otra de las cosas, cuando usted se atreve a ser unánimes como iglesia,